Hola, buenos días a todas y a todos. Estamos de vuelta ya en el año 2026 y estamos hoy con la primera clase. Bueno, pues eso es lo primero. Ante todo, felicitaros el año y desearos pues a todos mis mejores deseos para que se cumplan todos vuestros sueños y que, bueno, pues que también que lo pasemos muy bien y que participemos también en este y en el resto de cursos que realizo, tanto en los que son homologados como los no homologados, todos los cursos que doy. Y bueno, hoy, como decía, vamos a empezar como habíamos acabado con la introducción sobre la revolución obrera, cómo había sido la aparición de esta nueva clase social, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a entrar directamente en el principio de todo esto. Hoy vamos a llegar a otro lugar que es precisamente el de los orígenes. ¿Cuál es el origen de toda esta cuestión, de todo, bueno, de toda, esto al fin y al cabo tiene mucho que ver con las relaciones humanas, cómo se realizan las relaciones humanas, tiene mucho que ver con la filosofía, por eso vamos a ver también a los filósofos griegos, que fueron quienes más se acercaron a todas estas cuestiones, como fueron Platón especialmente, en su República, la política de Aristóteles. Y bueno, también veremos en Roma también algunos de sus grandes pensadores, pero sobre todo en Roma vamos a ver la acción, vamos a ver las luchas patricio-plebeyas y también vamos a ver la insumisión y los levantamientos de esclavos. Pero ¿cómo empieza todo esto? Evidentemente nos tenemos que tenemos que retrotraernos al momento de la prehistoria, al momento de la aparición del ser humano, cómo se reparten los escasos medios de los que se disponen, porque en definitiva esto es una cuestión de repartir eh, esos medios que los humanos disponemos. Ahora mismo nuestra sociedad es una sociedad muy compleja donde evidentemente resulta muy complicado bueno, el redistribuir la riqueza. De hecho, como vemos, esa redistribución de la riqueza cada vez se abre una brecha mayor entre las mayores fortunas y las personas más pobres. Además, descendiendo de una forma considerable el número de familias que se encuentran dentro de lo que se ha venido considerando clases medias. En cualquier caso, vamos a empezar por el inicio. Esta clase se llama Los orígenes y tiene que ver, bueno, pues un poco como todo lo que ocurre dentro de la prehistoria, que es en base a los débiles conocimientos que tenemos del periodo, pues lo que tenemos que hacer, bueno, pues es interpretar en muchos casos, pues tanto los yacimientos como todos los materiales que vamos encontrando, etcétera, etcétera. Así tenemos, bueno, pues sabemos el origen del ser humano sobre la Tierra. Bueno, el de los homínidos está alrededor de hace 3 millones de años. Ahí evolucionan varios tipos de homínidos. Bueno, si nos basamos en lo que es el continente euroasiático, pues tenemos la peculiaridad de que la evolución de ese Homo ergaster que había salido de África en todas direcciones, pues ha evolucionado, y aquí, bueno, pues se conocieron los primeros restos en la provincia de Burgos, en Atapuerca, conocimos eso que se señaló como Homo antecesor, que no es ni más ni menos que un antecesor de lo que será el Neandertal, el hombre de Neandertal clásico adaptado perfectamente al territorio europeo.
no varía demasiado en relación a lo que ocurre en Asia o lo que va a ocurrir posteriormente en épocas mucho más recientes ya en el continente americano y ya además con el Homo sapiens sapiens o con el hombre moderno. El hombre moderno, como sabemos, aparece pues, en una fecha indeterminada entre hace 100 y 200.000 años, aparece en África y va a repoblar nuevamente todos los continentes, toda la Tierra, va a entrar en competición con otros homínidos, especialmente eso en la zona europea, que como digo es la que estamos tratando, con el neandertal que finalmente desaparecerá o por hibridación. No desaparecerá porque sabemos desde 2010 que su cadena de ADN está dentro de nosotros mismos, con lo cual hubo una mezcla, hubo una hibridación por parte de ambas especies. En cualquier caso, ese es el resultado de bueno, pues el origen de los seres humanos modernos que somos nosotros. Ahora tendríamos que ver un poco cuáles son esas formas de relación que tenían estos primeros seres humanos para entender finalmente esas relaciones de dependencia y de reparto de la riqueza que vamos a ir viendo en los próximos días. Así tenemos pues cómo durante la prehistoria además, no debían de variar demasiado, por ejemplo, entre neandertales y Homo sapiens. No debían de variar porque realmente sus formas de vida tampoco variaban en exceso. Se ha dicho que en el último periodo, en el Paleolítico Superior, ya plenamente compuesto por seres humanos modernos, es cuando aparece el arte, es cuando aparece el pensamiento, el pensamiento profundo, aparece la filosofía, el cognitivismo, todas estas cuestiones que tienen que ver eso con el creer en el más allá, creer en un Dios, todas estas cuestiones que se le venían negando a otras especies homínidos, también a los neandertales, y que bueno, que parece ser que los neandertales en alguna parte también tenían este tipo de cuestiones, con lo cual las relaciones que debían de tener también de dependencia o de reparto de la riqueza podían ser también parecidas. En cualquier caso, no vamos a profundizar más en eso y vamos a ver cuál sería la forma en la que estos primeros seres humanos se organizarían con respecto a las riquezas, con respecto a ese reparto de bienes, exactamente igual que en la actualidad. Lo que pasa es que en la actualidad, como digo, es una sociedad muchísimo más compleja. Lo primero que tenemos que entender es que eran grupos pequeños, grupos reducidos, entre 40, 50, 60 personas, contando pues niños, ancianos, etcétera, etcétera. Claro, aparecen muchas cuestiones aquí. Esa dependencia de la que hablo. Los niños son dependientes. Los mayores también son dependientes. Los enfermos serán también dependientes. Con lo cual, existe ya también otra cuestión, que es la de la asistencia a unas personas que no se pueden valer por sí mismas. No estaríamos hablando de que cada uno tiene que ganarse su propio pan, como hablaríamos en términos contemporáneos. Evidentemente, ¿cuál era la forma de vida que tenían estas sociedades preneolíticas? Pues estas sociedades, su forma de vida era la de recolectores, eran recolectores, cazadores, y especialmente eran o buscaban en el medio, pues practicaban una cuestión pues, que llevan a cabo también muchos de los animales que no tienen capacidades reales de caza. Practicaban el carroñismo, o sea, recogían carne que encontraban que habían matado otros animales. Pues practicaban estas tres cuestiones.
El cómo se repartían era, era quizá el kit de la cuestión. Cómo se repartían esto, cómo se repartían los mejores lugares dentro de la cueva, las tareas, las labores, pues de búsqueda de agua, el cortar todas las piezas de los animales, el quitarles también, o para crear vestidos, el cortarles la piel a estos animales. Cada uno debía de tener dentro de esta sociedad un trabajo. Lo que pasa es que entendemos que estos trabajos eran en horarios muy reducidos porque realmente la labor de la caza, cuando se llevara a cabo, si no era, como digo, una tarea precisamente de carroñismo, da igual, fuere lo que fuese, existían además zonas específicas dentro de los poblamientos, si eran al aire libre, en pequeñas tiendas que se construían con pieles de animales, con ramas de árboles, etcétera, etcétera, o en cuevas, si eran en cuevas o en abrigos, eran en los distintos momentos prehistóricos si hablamos de periodos de glaciaciones o interglaciaciones. En cualquier caso, como digo, sí que debía de existir una forma de organización de esas cuestiones. También existe otro factor. Hemos visto el aspecto cognitivo se ha desarrollado tanto dentro de los homínidos que nuestros antepasados, ya pertenecientes al ser humano moderno, como nosotros, no debían, no, seguramente tenían sus propios rituales, sus propias magias, sus propias formas de un pensamiento en el más allá. Esto está testificado, testimoniado, gracias a los yacimientos que se han encontrado de enterramientos, que se hacen, bueno, pues con distintos símbolos, pues que tienen que ver con ese gran paso de su familiar, de su amigo, de la persona que ha fallecido, para pasar aún más allá. No sabemos en este momento cuál era ese pensamiento que se podía tener. En cualquier caso, existía. Con lo cual, vamos viendo ya cómo sí que hay, no muy desarrollado, pero sí que hay elementos que nos hablan de una diversificación social. Diversificación social más allá de que hay dos sexos, hay hombres, hay mujeres, hay mayores, hay personas jóvenes, personas, niños, bebés, gentes que necesitan cuidados y gentes que pueden contribuir al bienestar de esta sociedad. En cualquier caso, hay una cosa que es muy clara, y es que los seres humanos somos un animal que necesitamos de la unión con otros seres humanos y que además esa unión nos da una capacidad mucho mayor de desarrollarnos en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Aunque muchas veces acabamos de pasar las navidades, esto y bueno, pues es el chiste fácil, hay muchos familiares pues que discuten entre ellos y demás, pero realmente sin esta unión de los seres humanos, y siempre lo hemos hecho desde el principio de los tiempos. Los seres humanos no pueden vivir solos en solitario. Con lo cual, esta unión se lleva a cabo, con lo cual hay una diversificación de funciones, evidentemente. Esta diversificación, como vemos, pues ya empezamos a ver cómo puede haber, pues eso, alguien que esté encargado, pues de esas cuestiones mágicas, de esas cuestiones, además, em, se ha escrito, se han hecho interpretaciones, por ejemplo, sobre otra cuestión de nuestro avance cognitivo, que es el arte, la aparición del arte, esas pinturas en las cuevas y abrigos, en las profundidades de esas cuevas, y que estarían relacionadas además con el sacerdocio, con una especie de magia, de rituales, etcétera, etcétera, más que con cuestiones de caza, como se vieron en algún momento y tal. En cualquier caso, esas cuestiones
cuestiones estarían relacionadas pues con alguna persona. También cada persona tiene unas capacidades mayores para unos para las matemáticas, otros para la lengua, etcétera, etcétera. Con lo cual, estas cuestiones se irían desarrollando también de esta forma. Me vais a perdonar medio segundo porque se me está agotando la batería y tengo que enchufar el cable. Me va a cortar un segundito, pero vamos a ponerlo. No vaya a ser que se vaya la emisión y fastidiemos. Ya está listo. Bien, continúo con esta cuestión que, como digo, bueno, pues habría sido quizás una primera diversificación social, no muy grande. Todos vivían como digo, más o menos en el mismo lugar. Si era al aire libre, pues más o menos las mismas tiendas, o los mismos habitáculos, con los mismos materiales. Y si era dentro de una cueva, pues exactamente lo mismo, quizá algunos con mejores lugares que otros, más calientes, más tal. No se sabe, pero bueno, en cualquier caso no variaría demasiado. Con respecto a esto, también aparece dentro del arte rupestre, existen también algunas teorías. No sé si habréis visto esas manos en positivo o negativo dentro de algunas cuevas. Pues podría significar eso, podría significar la propiedad de una determinada familia en un lugar determinado de esa cueva. En fin, ya tenemos un poco ubicada esta cuestión. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones que desarrollaban. Bien, pues la función principal era, bueno, depende de cada época, tenemos o la de la caza o la búsqueda de carne, o también tenemos la de la recolección de vegetales o recolección también en las zonas marítimas de ostras, de todo tipo de bueno, pescados también próximos a las costas, también en los ríos, etcétera, etcétera. O sea, esas cuestiones se vienen practicando también desde este paleolítico. Eh, Esta sería la forma o lo que entenderíamos nosotros ahora como la forma de ingresos. Sería como el obtener beneficios, o sea, si lo pasamos a la actualidad, beneficios empresariales. O sea, llegamos y hemos conseguido dos piezas de caza, las llevamos al poblado, no es un poblado todavía, los poblados aparecerán más tarde, bueno, pues a estos lugares de habitación, y allí se van a llevar a cabo otras funciones. Estas funciones pues van a ser las funciones pues del despellejado, del sacar, el sacar la carne por una parte, el ponerla para conservarse en las mejores condiciones posibles, la utilización también. Porque aunque estamos en el paleolítico, en este paleolítico superior, se empieza a utilizar, no, se empezaba a utilizar antes, pero se utiliza ya con mayor asiduidad el uso de los huesos, de las astas, etcétera, de los animales para la fabricación de utensilios. Con lo cual también habría algún cierto tipo de actividad artesanal. Con lo cual, fijaos que vemos ya desde un principio, desde la prehistoria, que parece que estos señores no hacían mucho más que andar por el campo de arriba abajo, empezamos a ver que tiene que haber una diversificación de actividades importantes. Esas actividades que tenemos, pues eso, con respecto, unos van a ser los que van a salir a buscar esos alimentos vegetales. Podrían ser los mismos quienes también salen a buscar esas partidas de caza o buscar esa carne. En principio, entendemos quiénes podrían ser quienes saldrían a buscar esta carne o estos vegetales. Pues se supone que las personas adultas que tengan, bueno, pues una capacidad de movimiento y tal, jóvenes, hombres, mujeres, etcétera, pueden salir perfectamente a salir a buscar, pues, o semillas
flores, lo que quiera que sea para su alimentación. Por otra parte, lo mismo con respecto a la búsqueda de la caza. Podría ser más o menos lo mismo. Tenemos también que precisamente para esto se fabrican utensilios. Veíamos los primeros homínidos, esas culturas de la pombe, que eran cantos rodados, esos cantos rodados, pues había evolucionado muchísimo. Tenemos los anteriores, durante todo el Paleolítico Medio, el bifaz había sido muy característico del hombre de Neandertal. Ahora no, se ha sofisticado muchísimo en el Paleolítico Superior, se ha sofisticado muchísimo y hay muchísimas herramientas que se fabrican desde puntas de flecha, etcétera, etcétera. Y bueno, también elementos decorativos, muchos elementos decorativos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, personas se necesitan para que hagan esto. En principio, ¿qué es lo que se supone? Se supone, puesto que las horas que se dedicaban o para la caza o para la recolección no debían de ser muy grandes, lo que de aquí la conclusión que podemos sacar es que eran las mismas personas jóvenes quienes se dedicaban a una cuestión y a otra. Esa fabricación de alimentos, el despellejado, deshuese, sacar la carne, todas esas cuestiones. O sea, se supone personas jóvenes con capacidad de poder realizar estas acciones. Evidentemente, el enfermo, la persona mayor, la persona con problemas de movilidad, etcétera, etcétera, pues no podían y los niños tampoco. Pero sí que eran cuidados por ellos. Eso sí que es una cuestión clara. Siempre eran cuidados, tanto los ancianos como especialmente los niños. De aquí, bueno, pues obtenemos estas pocas conclusiones de que no debía de haber una sociedad muy no debía de haber una sociedad que tuviese demasiada diversificación, aunque evidentemente todos sabemos que bueno, pues hay gente a la que se le dan muy bien las manualidades. El arte también, todas estas cuestiones, pues se supone que serían los mejores para hacer esas cuestiones. Pero no se cree que estuvieran dedicados solo a eso, que hubiese una especialización, que hubiese un oficio con respecto a esto. No, no era así, sino bueno, pues que en un primer momento habría sido así, que esta diferenciación por oficios no va a aparecer hasta la llegada del Neolítico. En el Neolítico sí que vamos a desarrollar un nuevo sistema. Neolítico es una gran revolución de la que hablaremos ya la semana que viene, en la que sí que va a haber una diversificación ya por oficios, van a aparecer muchos oficios, va a aparecer una sociedad diversificada y estratificada. Lo que no hemos encontrado en este primer momento. Solo tenemos suposiciones realmente de la época prehistórica. Solo tenemos estas suposiciones y suponemos con respecto a lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia y con respecto a los filósofos y lo que nos cuentan los filósofos o psicólogos, etcétera, etcétera, que han entrado, han investigado en la mente humana y en las acciones de los humanos, para cómo sería ese comportamiento. Claro, ese comportamiento, como digo, en un lugar más cerrado, mucho más cercano, mucho más próximo, mucho más de ayuda, en el que evidentemente todos los habitantes, todos los vecinos de estas tribus o de estos pequeños grupos son muy valiosos para la perpetuación del propio grupo. Sabemos que con menos de 30 personas estos grupos no pueden prosperar y acaban, pues eso, degenerando y perdiéndose. De hecho, en Europa hubo hasta 3 veces que desaparecieron. Desapareció, era el Homo ergaster, era el que había salido, el que había llegado, y desaparecen por estas pequeñas poblaciones. Puede haber
pequeñas poblaciones con muchas poblaciones próximas y que tengan contactos entre sí y así que se produzcan acercamientos y se pueda llegar a una procreación mayor. Pero lo que está claro es que con grupos, los sociólogos nos dicen que con grupos de menos de 30 personas, él va a degenerar el grupo y va a acabar desapareciendo. Con lo cual, bueno, tenemos eso lo valioso que era las personas para el grupo, lo importante que era cada una de las acciones que hacían, lo que esa capacidad ya de asistencia a quienes no podían, a quienes no podían trabajar, no podían ir a buscar comida, alimentos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también la aparición pues, de esas tendencias que posteriormente con el tiempo se convertirían en oficios o bueno, eso, parto de cuestiones pues como buscar semillas, etcétera, etcétera, que tenían pues también buscar cuáles eran más sanas para una cosa, para otra, si esto me quita un dolor, si esto me quita otro, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones. O todo lo que tiene que ver, como decía, con el más allá, habría unas personas de estas que estarían ya más especializadas en eso. Pero creemos que todos ellos se dedican a las mismas cuestiones. Si hay que cazar, van a cazar todos, todas las personas jóvenes hábiles para poder hacerlo. Si hay que ir a recolectar, irán todas las personas capacitadas para ello. Esto se ha estudiado en algunos grupos todavía que no contactados por nuestra sociedad moderna y avanzada, y estos comportamientos son así, son comportamientos colectivos, aunque luego cada persona tenga mayores habilidades en un ámbito que en otro. Y bueno, pues por hoy hemos terminado la clase, hemos visto eso, un acercamiento dentro de el periodo prehistórico. En la próxima clase, el miércoles que viene, vamos a ver cómo se organizarán los seres humanos a partir de esa importantísima, para mí, la revolución más grande que ha habido en la historia del ser humano, que es la revolución neolítica. Ahí es donde realmente sí va a aparecer una diversificación social, donde va a aparecer la riqueza, acumulación de riquezas. Va a aparecer unas cuestiones que posiblemente existirían también dentro de la prehistoria, perdón, dentro del paleolítico, que serían luchas o robos de unos grupos a otros, eso existiría seguramente, pero ahora estaría toda o llegaría a una fase mucho más alta, pues eso, acumulación de campesinos, con acumulación de trigo, con acumulación de animales, de granja, etcétera, etcétera, pues los ladrones pues aparecerían a robar y todas estas cuestiones, con lo cual aparecen nuevas funciones, etcétera, etcétera. Lo vemos el próximo día, la revolución neolítica, y ahora sí creo que ese sí va a ser un origen real de lo que van a ser las clases sometidas, las clases más bajas, las clases sin tierras y o con menos derechos que el resto. Pues un saludo y nos vemos el miércoles próximo a la misma hora y en el mismo sitio. Un saludo a todas y a todos. Buen año 2026.